estoy diciendo. Ahí está. Ya, vamos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de funciones. Vamos a desarrollar el tema de funciones. Ese es el tema que vamos a ver nosotros el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver la definición de función, que es una función. Primero tenemos que hablar de una relación, o directo a lo que es una función. A ver. Profesor, este tema y otro y acabamos el libro. Y acabamos el libro y volvemos a hacer otro libro, no te preocupes. ¿Ya? Ya listo, profe. Ya. Una función es una aplicación que toma un valor, de k, toma un x y lo va a llevar a otro. Te va a arrojar otro valor, f de x. ¿Ya? Digamos en una definición como para que puedas entender, ¿ya? Yo tengo una máquina. Esta máquina de acá es mi función. Esta máquina de acá es mi función. Yo a esta máquina yo le voy a dar un orden, ¿ya? Y el obediente lo va a realizar. Por ejemplo, yo a esta máquina le voy a decir que los elementos que yo introduzca a esta máquina lo multiplique por 3 y le quite 1. Ojo, le voy a decir que multiplique por 3 y le quite 1. Entonces, si yo a la máquina introduzco el número 4, ¿qué me va a arrojar esta máquina? ¿Qué me va a arrojar esta máquina? ¿Cuál es la orden que le di a la máquina? Que lo multiplique por 3 y le quite 1. Entonces sería 4 por 3, 12, menos 1, 11. Me va a arrojar 11. ¿Ya? Pero si yo le introduzco, por ejemplo, el número 2, ¿qué me va a arrojar la máquina? 5. La máquina me va a arrojar 5. Ahora, si yo le introduzco X, ¿qué me va a arrojar la máquina? 3x menos 1. 3, no. Multiplicas por 3. 3x menos 1. 3x menos 1. ¿Y qué viene a ser esto? Este viene a ser... 1 no sería 2x. No. Es 3x menos 1. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser eso? Allá. ¿Por qué? Porque mira, escúchame. A ver, vamos de vuelta. Yo le he dado una orden a la máquina. La orden que yo le he dado a esta máquina es que todo número que yo introduzca lo multiplique por 3 y le quite 1. Si yo introduzco, escúchame bien, si yo introduzco el número, a ver, voy a agrandar esto. Si yo introduzco el número 4, ¿qué va a hacer la máquina? Va a multiplicar por 3. Va a ser 3 por 4 y le quita 1. Y por eso me arroja 11. Si yo introduzco el 2, ¿qué va a hacer la máquina? 3 por 2 menos 1 y por eso me arroja 5. Si yo le introduzco X, ¿qué va a hacer la máquina? 3 por X menos 1. Y esto de acá, ¿qué viene a ser? Recuerda que esto de acá viene a ser la función. ¿Esto qué viene a ser? La función aplicada a X. Viene a ser la función aplicada a X. Ahora, ¿te das cuenta de algo? De que, por ejemplo, cuando yo introducía un elemento, ¿cuántos resultados me daba? No. Solo uno. Me daba un único resultado. Era único esa respuesta. No me da dos valores, me da un solo valor. Esa es una característica de qué? Es una característica de la función. ¿Qué quieres? Como único. Ahora, como, por ejemplo, si yo introduzco 4, ¿cuántos resultados me dio? 11. Ya. ¿Me dio otro resultado más? Igualito. No, ¿me dio otro resultado más cuando introduje el 4? ¿O solo me dio uno solo? 1. Ya, es único, pues, porque es un solo resultado. Este es un resultado único, por eso es un elemento único. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Que este de acá, estos elementos de acá son los X. ¿Y estos los elementos son qué? Estos de acá vienen a ser los resultados, que en funciones se va a llamar los Y. Entonces, este par ordenado X, Y, ¿qué quiere decir? Este par ordenado X, Y, ¿qué quiere decir? Que si yo a X le aplico la función, ¿qué me va a dar? Me va a dar Y. Pero este Y, ¿qué tiene que ser? Este Y, ¿qué tiene que ser? Este Y tiene que ser único.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Si a ti te dicen que X, Y, y te dicen también que X y Z pertenece a la función, entonces, ¿qué se va a cumplir? Pregunta, ¿qué te está diciendo? Que si yo introduzco X a la máquina, me da Y. Si yo introduzco X a la máquina, me da Z. Pregunta, si yo introduzco X a la máquina, ¿me puede dar Y y me puede dar Z? No, No, ¿por qué? ¿Qué te he dicho? Que te va a porque dar son un... únicos. tienen que ser únicos. Y como tienen que ser únicos, ¿qué va a pasar? Ah, entonces se cumple que Y es igual a Z. Entonces se cumple que Y es igual a Z. ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, si te dicen esto, mira, si te Profesor, dicen ¿por qué que Y es igual a X, Z? ¿cómo? Profesor, ¿por qué Y es igual a Z? Porque Y y Z no pueden ser diferentes, pues. Si yo introduzco X a la máquina, no me puede dar un Y y no me puede dar un Z, no me puede dar elementos diferentes. Me da un único valor. Y si acá me dicen que ellos pertenecen a la función, entonces ellos tienen que ser ¿qué? Tienen que ser iguales. Porque no puede ser posible que yo introduzca X y me dé, por ejemplo, y yo vuelva a introducir X, no puede ser que me dé Z. Pues. Eso no puede ocurrir. Me tiene que dar un único valor. Y si te tiene que dar un único valor, entonces, ¿qué va a pasar? Que si XY y XZ pertenece a la función, entonces Y y Z tienen que ser iguales. Y y Z tienen que ser iguales. ¿Listo? Y y Z tienen que ser iguales. Mira, si XY y XZ pertenecen a la función, el segundo elemento tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Estos elementos que tú introduces, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama dominio. Esos elementos que tú introduces, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama dominio. Y estos elementos que van a salir, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama rango. ¿Quiénes son los dominios? Los elementos que introduzco a la máquina. ¿Quién es el rango? Los elementos que me da la máquina. Cuando tienes un par ordenado, profe, ¿quién es el dominio? El primero. Y el segundo es el rango. Cuando tienes un par ordenado, ¿quién es el dominio? El primer elemento. ¿Quién es el rango? El segundo elemento. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Vamos a los problemas. Profesor, ¿puedo tomar captura? Lo siento. A ver, vamos a ver si lo recupero. Ya, a ver. Ya, profe. Listo, muy bien. Y May no conecta su audio. Ha entrado y ha dejado y se ha ido a dormir. A ver, vamos a ver. Listo, ahora sí. Mira, escúchame. Ya los problemas, si me has entendido o me has captado más o menos, con los problemas lo vamos a poder entender. Gráficamente, o sea, ¿qué es lo que gráficamente? Este es el primer elemento. ¿Qué viene a ser esto? Dominio. Claro, este viene a ser, a ver, espera, ¿por qué eres así? Y ahora sí. Ya, este viene a ser el dominio. ¿Y quién es él? Dominio. Rango. El dominio es el conjunto de partida, de donde sales. Este de acá son lo que yo voy a introducir a mi máquina R. ¿Y esto qué son? Los resultados. Y los resultados son el rango. ¿Qué me pregunta? ¿Cuántos elementos tiene el rango? ¿Cuántos Dos. elementos tiene el rango? 2, ¿Dos elementos tiene rango? 3. Tienes que darte cuenta. El 1, el rango se encuentra Uno. acá, pero el 1 está relacionado con algún elemento de acá. No. No, No. solo ellos dos. El Dos. rango va a ser ellos dos. ¿Cuántos elementos tiene el rango entonces? El rango tiene 2. 2 y 3. ¿Listo? Dos. Tiene 2. ¿Listo? El dominio lo vas a encontrar acá. El dominio lo vas a encontrar acá y el rango lo vas a encontrar acá. Siempre. ¿El 3 no se cuenta? ¿Cuál 3? El 3 y el 2 se cuentan. ¿Pero cuántos elementos hay?
2. 2, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, mire, pues. escucha. Problema 2. Problema 2. Mira lo que dice problema 2. De las siguientes relaciones indicar cuál es una función. Recuerda que al primer elemento le debe corresponder, debe estar con un único segundo elemento. Por ejemplo, por ejemplo, mira R2. Voy a agrandar. Mira R2. Mira la alternativa B. ¿Qué te está diciendo R2? Que el 3 está con quién. R2 te está diciendo que si yo introduzco 3 a la máquina, te da menos 7. Te está diciendo que yo introduzco 3 a la máquina, me da menos 3. ¿Eso puede ser posible? No, profesor. No, profesor. Si yo introduzco 3 a la máquina, ¿me puede dar menos 7 y me puede dar menos 3? No. No. No, por lo tanto, no es una función. ¿Cuál más no sería una función? Y dime por qué. ¿Cuál más no sería una función? A ver, ¿cuál más no sería una función? Vamos, chicos. La sé, profesor, ¿Por qué? porque uno por 3 es 3 y tendría que quitarle 1 y saldría 2 y ahí está 5. No. Escúchame. Este no es una función porque te está diciendo que si tú introduces 2 a la máquina, o sea, cuando tú tienes un par ordenado, ¿cuál es el que vas a introducir en la máquina? ¿Qué vas a introducir en la máquina? El X, el primerito introduces a la máquina. ¿Y qué te arroja? El segundo elemento, el Y. Entonces, acá, ¿qué te está diciendo esto de acá? Te está diciendo lo siguiente, mira, te está diciendo que si tú introduces 2, la máquina, ¿cuánto te va a arrojar? Te va a arrojar menos 3. Te está diciendo que si tú introduces 2, la máquina te va a arrojar, ¿qué? Menos 7. Oye, pero estás introduciendo el mismo número, no te puede arrojar valores diferentes. Por eso no es una función. Por eso no es una función. Profesor, la 4 entonces tampoco. ¿Por qué? Porque o sea, son los Está mismos arrojando 5 y volúmenes, 7. pero dan Pues, si distintos introduces valores. el 2, no te puede dar el 5 y no te puede dar el menos 7. También. No, eso no. X. La 5 también. La 5, Entonces la primera, profe, la A. Sí, tampoco. Ahí está, tampoco. No, pero la primera, la A. Claro, la primera sí. Por Es ejemplo, bien. introduzco el 1. A ver, vamos a borrar esto. Espera, borrador más grande. Ahí está. Introduzco el 1, ¿qué me da? Menos 7. Introduzco el 2, ¿qué me da? Menos 7. Profe, pero no eran diferentes. No, cuando introducías el mismo. O sea, aquí puede ser que se repitan cuando te des, sí, puede ser. Introduzco el 3, ¿qué te da? 5. No hay ningún problema. Esto sí es una función. Esto sí es La una Y función. tiene que repetirse, profesor. ¿Cómo? Las Y tienen que ser iguales. No necesariamente. Puede pasar, sí, como puede que no. Ya, puede pasar, sí. Pero lo que no puede pasar es que cuando yo introduzco un elemento, me salga un resultado y cuando vuelvo a introducir ese mismo elemento, me salga otro resultado. Eso sí no puede pasar. Pero el Y sí se Profesor, puede repetir. ¿y viceversamente sí se puede o tampoco? Como viceversa. O sea, que por ejemplo, la 1 del primer problema, el 5 y el 8 daban el mismo resultado. ¿Eso sí se puede? Claro, porque ¿qué te está diciendo? Que tú introduces el 5 y te arroja ¿cuánto? 2. Introduces el 8 y te da 2. No hay problema. Ahora, pero si tú hubieras tenido al revés, por ejemplo, tú introduces el 2, me da 5. Introduzco el 2, me da 8. Esto sí no se puede. Esto sí no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, listo. Sigamos. 3. Los elementos. Cuando eran par ordenados, ¿recuerda quiénes eran los primeros elementos? ¿Quién era el dominio y quién era la función? Dominio es el primero. Dominio es El dominio lo que salía de arriba. el primero. De cada par El primero ordenado, y el abajo el dominio es el dominio. primero. 6, 6 Sí, y ya. A. Ahora, mira, pregunta.
Si el 6 está con A y el 6 está con 9, ¿qué quiere decir entonces? Que A es igual a 9. Claro, A es igual a 9. A es igual a 9. ¿Listo? A es igual a 9. Si A es igual a 9, ¿qué quiere decir entonces? Que Q es igual a ¿quién? Al par ordenado 6, 9, pero ya no lo voy a volver a escribir. ¿Y cuánto vale A? 9. ¿Qué sería? 9, 3. 9, 3. ¿Quién es el dominio? 6 y 9. Los primeros elementos. Ahí está. Ellos vienen a ser el dominio. El dominio de Q viene a ser ¿quién? Viene a ser 6. Perdón. Este es el problema cuando... Y ahora sí. Vienen a ser 6 y 9. Entonces, ¿cuánto vale la suma? 15. 15, listo. No me piden, pero hagámoslos. Dime, rango. ¿Quién es el rango? 9 y 3. 9 y 3. 9. Ahí está, el rango es 9 y 3. ¿Listo? Muy bien, vamos. 4. Calcula la suma de los elementos del dominio de la función si m toma el mínimo valor. M toma el mínimo valor. A ver, veamos. Por ejemplo, ¿no? Mira, analiza, mira, ve. ¿El 6 con quién está? Con el 25. Con m cuadrado, ¿no? Ah, con m cuadrado. El 6 está acá con m cuadrado. Si el 6 está aquí con m cuadrado y el 6 está aquí con 25, ¿qué debe cumplir? M vale 5, ¿no? Claro, Vale 5. pero cuidado, 25. cuidado. ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir esto. Debe cumplir que m cuadrado debe ser igual a ¿cuánto? 25. 25. 25. ¿Cuánto vale m? 5. Te mando un pollo a la 5. brasa. ¿Cuánto vale m? 5, profe. 5, muy mal, perdiste tu pollo a la brasa. M vale menos 5. ¿Por qué? Escucha acá. M toma el valor mínimo. Recuerda que si tú tienes que m cuadrado es igual a 25, este cuadrado pasa como raíz, pero es más menos raíz de 25. Entonces, m a qué es igual? Es igual a más menos 5. Tendrías un valor m igual a 5 y tendrías otro valor. M igual a ¿cuánto? Igual a menos 5. Si te dice que m toma el valor mínimo, quiere decir entonces que m vale ¿qué? M vale 5. Si m vale 5, ¿cuál sería la función entonces? 6. Bueno, menos 5 al cuadrado sigue siendo 25. Ya tendrías eso. Y luego m, ¿no? Que vale ¿cuánto? Menos 5. 9. ¿Ya? Pero él ya está, no lo vuelves a escribir ya. ¿Qué te pide? Dominio. ¿Quiénes son los elementos, perdón, del dominio de F? 6 menos 5. 6 y menos 5. Ahí está. Menos 5. Dime, entonces, ¿cuánto vale la suma? 1. Ahí está, 1. ¿Me dejo entender? Cuidado cuando tengas m cuadrado, siempre hay dos valores, el positivo y el negativo. Ya, pero para foto. Profesor, para tomar captura. Toma captura, toma captura. Me avisas para avanzar, chicos, me avisas para avanzar. Ya avance, profe. Ya, profesor. 5. Mira, a ver. Ya no me des secciones. X está con X cuadrado y X está con 36. ¿Qué quiere decir Menos entonces? X cuadrado es igual a 36. Ahí está. ¿Cuánto vale X? Menos 6. Sabiendo que X toma valor mínimo. Menos 6. Claro, Menos 6. muy bien. Ahora sí, ya ves, ten cuidado con eso. O sea, lo correcto aquí es X es igual a más menos raíz de 36, ¿no? Y de acá te sale que un X es igual a 6 y el otro X es igual a menos 6. Pero ¿cuál voy a tomar? Voy a tomar al menos 6. ¿Por qué, profe? Porque acá lo dice el mínimo. ¿Qué quiere decir entonces? Que F es igual a ¿quién? Al par ordenado 3X. 3 menos 6. Y luego el siguiente par ordenado, ¿quién es? 7, 36. Listo. ¿Qué te pide? Rango. Habla. Rango de F. ¿Quiénes son los elementos de rango de F? Menos 6, seis. menos 6. Claro, rango son los segundos 3 y elementos 7. de cada par ordenado
El rango es el 36. segundo elemento. Menos 6 y 36. Profe, 36. ¿y el otro por qué no es menos 6? Igual. ¿Cuál? El de 7. Ah, ¿le ha puesto 136? ¿Aquí? No, ajá, ¿por qué no le puso menos 6? Porque aquí es menos 6 al cuadrado, pues. Aquí es x Menos cuadrado. 7, Menos 6 al cuadrado sería 36. 36. Pero no la... No, Ahí el otro se repite. Si se repite, se toma una sola vez. ya, ya. ¿Sí? O sea, aquí tú pones menos 6, ¿no? Sería menos 6 al cuadrado, sería 36. Tendrías entonces 7 con 36. A ver, es paréntesis. Y al costado tienes 7 con 36. Pero no lo vas a escribir dos veces, solo una vez nada más. ¿Listo? A ver. Sale 30, ¿no, profesor? Claro, la suma, ¿no? ¿Cuánto sale la suma? 30. 30. Menos 6 más 36. Y eso sale 30. Ahí está. Profe, Problema una pregunta. 6. En Dime, el dime. antiguo ejercicio, ¿por qué tomó el 6 con el 5? O sea, con el que salió. Ahí en el m al cuadrado tomó Ah, ya, el ¿por qué m. tomé a ellos y a ellos? No, ajá, claro. Ay, porque te decía dominio. Cuando es dominio, son los primeros elementos de cada par ordenado. Recuerda que cuando tú tienes un par ordenado, ¿ya? Cuando tú tienes un par ordenado, X, Y, ¿ya? ¿Él pertenece a quién? Al dominio. ¿Él pertenece a quién? Al rango. Entonces, aquí me piden el dominio, los primeros elementos. Aquí me pide ¿qué? Me pide rango, los segundos elementos. Ah, ya, ya, ¿Sí? profe. Sí. Ya, listo. Sigamos. Profesor, Aquí, el dime. primero es el dominio y el segundo es el rango. Claro, el primer elemento, o sea, de cada par ordenado, el primero a quién pertenece, al dominio, el segundo a quién pertenece, al rango. Por ejemplo, yo tengo una función f formado por los elementos 2, 3, 5, 7, o 7, 7 ya, no importa, 5, 8, ¿ya? Dime, ¿quién es el dominio? 2, 7 y 5. Claro, los primeros elementos, 2, 7 y 5, ese es el dominio, 2, 7 y 5. ¿Quién es el rango? 3, 7 y 8. 3, 3, 7 7 y y 8. 8. Listo, se acabó. Recuerda, dominio, primer elemento. Rango, segundo elemento. ¿Listo? Profesor, el A6 sale X es igual a menos 7. No. Ahora mira, aquí tú tienes que el 8 está X con es igual X a 7. cuadrado y el 8 está con 49. Si el Pide 8 está con máximo X valor. cuadrado y el 8 está con 49, ¿qué se debe cumplir entonces? X Que al X cuadrado cuadrado es igual a 49. 49. O sea, X es igual a más menos la raíz de quién? La raíz de 49, ¿no? 29. Entonces, X es igual a 7 o X es igual a menos 7. Ahora, no es que siempre vas a tomar al negativo. Al 7. Yo tomé al negativo porque te decía mínimo, pero lee acá. Positivo, profe. Al máximo, al mayor. ¿Y quién es el mayor? 7. Aquí 7. toma 7. ¿Listo? ¿Me dejó entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de G es igual a quién? Ah, ya. 8. Bueno, X va a ser 49. Y el otro va a ser 4,7. Y él ya no lo vuelvo a escribir porque es el mismo. ¿Me dejó entender? Sí, ¿Qué me profe. pide? Rango. Rango es rang nomás, ¿ya? Ya se sobreentiende que es rango. ¿Cuáles son los elementos de rango? Dilo, sin miedo. 49 y 7. 49 y 7. Claro, 49 y 7, listo, se acabó. Entonces, ¿qué te pide? La suma. 56. 56. Muy bien, chicos. Excelente, sigamos. La captura, Ya tomo captura. Mike sigue sin conectar su audio, no sé por qué. Ya, profe. Ya, vamos, sigamos. A ver. 5 está con A cuadrado y 5 está con 81. ¿Qué debe A pasar? cuadrado igual a 81. Claro, A cuadrado igual a 81. ¿Cuánto vale A?
más menos la raíz de 81. Menos 9. Sería A es Menos- igual a menos más 9. 9 o A es Menos igual a qué? 9. Menos Menos 9. 9. ¿Cuál de Menos ellos 9. toma? Menos 9, porque te ¿Por pide qué? el mínimo. Claro, te pide el mínimo. Toma. Espera, aquí estoy escribiendo. Toma menos 9. Ahí está. Toma menos 9. ¿Qué sería la función entonces? 5 con 81, ¿no? Y el otro sería 4 con A, que vale menos 9. Ahí está. Y el otro ya no lo vuelvo a escribir porque es el mismo. ¿Qué te pide los elementos de rango? Dime, ¿quién es el rango de F? ¿Quiénes son los elementos de rango de F? 81 y menos 9. 81 y menos 81 9. y menos 9. Entonces, dime, ¿cuánto vale la suma? 72. Claro, 72. 72. Ujú. Dime, dominio. ¿5 y 4? ¿Mm? A, B, Ah, no, C, el otro D, hermano. Estaba copiando el otro. A, B. 1, 2, 3 y E 4. y D. No, 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 no. Dominio. Dominio está acá. A, B, C y D. El rango. ¿Quién 1, es el 2 y rango? 3. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 4 no. Profe, ¿por 4 qué? no. Si está acá, sí, pero no está relacionado con nadie. Pues. ¿Ya? Para que, o sea, este de acá, este A, ¿sabes quién es A? A es el conjunto. A es el conjunto, se le conoce como el conjunto de partida. A es el conjunto de partida. Y el dominio está incluido, entonces hecho conjunto, está incluido en A. Pero para que sea un elemento del dominio, tiene que ser parte de la función. La función lo debe utilizar. La función está utilizando A, sí. A, B también, a C también, a D también. Por eso el dominio es A, B, C, D. Ahora, ¿qué viene a ser B? B viene a ser el conjunto de llegada. B viene a ser el conjunto de llegada. ¿Qué es lo que tienes que saber? Tienes que saber que el rango está incluido en B, pero para que pertenezca al rango, debe estar utilizado por la función. ¿El 4 lo utiliza la función? El 4 no. El 1 sí, ¿no? El 2 también, el 3 también, pero el 4 no. Por lo tanto, el rango solo es 1, 2 y 3 nada más. ¿Me dejó entender? Sí, Sí, profesor. profe. Vamos, tómale captura. Profesor, para tomar café. Toma la captura, toma la captura. Profesor, ¿y en la 8 ahí no me queda? Sí, no me queda, porque solo te pide eso, pues. Solo te pide dominio y rango, nada más. ¿Listo? Escúchame algo. Si tú tienes que un par ordenado pertenece a la función, entonces se cumple ¿qué cosa? Que la función aplicada al primer elemento te da ¿qué? Te da es igual al valor de y. Es igual al valor de y. Ya, entiéndeme eso. ¿Listo? A ver, según eso, dime, ¿aquí qué diría? Como es la función f, ¿qué diría entonces? La F de función, 5 igual a 3. claro, 5 es f de igual a 3. 5 es igual a 3. ¿Qué más? F de 4 F igual a de B. 4 es igual a B. B. F de 4 es igual a b. ¿Qué más? Y F de 2 es igual a 5. F de 2 es igual a 5. Listo. Esta es otra función g. ¿Qué sería? G de 1 es igual G a de 1 es igual a menos 2. El G de otro. 5 es igual a menos No, 4. g de 5 es igual a 4, no es menos 4 nomás. Y g de 4, Y 4 G de es 4 es igual a igual a 6. 6. 6, listo, reemplaza.
Reemplaza. F de 5. 3. 3. F de 4. B. B. Ahí está. G de 1. Menos 2. Menos 2. G de 5. 4. Igual a 1. 3 Uno. más B. No, pero Denominador. eso es 2, no, es 1. Ah, 1, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sale acá? 2. 2. 2. 2. Positivo, porque va el signo del mayor. Sí. Pasa a multiplicar. 3 más B es igual a 2. Más B es Ya. igual a 4. B a 2 es decir. Él pasa ya, pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale B? Tú dirías que B es igual a 2 y él pasa a restar, ¿no? Menos 1. Menos Claro, 1. B vale menos 1. B vale menos 1. ¿Listo? Muy bien. Problema 10. Ya de frente, dime. ¿Cuánto vale F de 1? X. F de 1, F acá está, X, X. profe. R de 6, 3. 3. 3, ¿no? R está acá, R de 6, 3. R de 4, Menos 1, profe. Menos 1. F de 7, 4. 4. ¿y eso es igual a cuánto? 3. 3. Sería X más 3, y abajo ¿cuánto te quedaría? Sobre 3. 3. 3. Igual a 3. Este 3 que está abajo, ¿cómo pasa? Multiplicar. X multiplicando. más 3 es igual a 9. Ahí está. Y dime entonces el valor de X. 6. 6, profe. 6. Claro, el 3 Seis. pasa a restar, ¿no? Y 9 menos 3 me da 6. Listo. Vamos, chicos. Toma la captura. ¿Me avisas? Yo por eso. Problema 11. Hallar el valor de A más B al cuadrado en la siguiente función. ¿Cómo hago para hallar el valor de A? Simplemente si tú tienes que esto es una función, analicemos, ¿no? Y por lo general, cuando te dicen una función y tienes así, tienes que buscar ¿qué cosa? Dos pares ordenados que tengan el mismo primer elemento. Fíjate, 47, 47 por eso. con A más 5 y aquí está 47 con menos 10. ¿Qué se cumple entonces? Que A más 5 A más 5 es igual a menos 10. Ahí está. S más 5, ¿cómo pasa? Menos 5. Menos. 5. ¿Cuánto vale A? 15. Menos 15. Menos 15. Menos 15. Busquemos otro. El menos 7 con El menos 7. ¿Con 2? No, ese color no. El menos 7 con 2 y el menos 7 con 4B. Entonces, ¿qué vas a decir? 2 es igual a 4. 2 es igual a 4B. Ya, ¿cuánto vale B? 2 entre 4, porque el 4 está Un medio. multiplicando. B Un vale un medio. medio. Listo. Por lo tanto, A más B cuadrado. Y aquí es operativo. A vale menos 15 Menos 15 más más un un medio medio elevado al cuadrado. al cuadrado. Que Igual sería un medio, menos señor. 15 más un cuarto, ¿sí o no? Porque este Porque- cuadrado afecta arriba, sí. 1 al cuadrado es 1 y afecta abajo, 2 al cuadrado es 4. ¿Qué hago acá? Producto en aspa, ¿no? Sí, 4 por menos 15 menos 60 más 1 entre 4. entre 4. ¿Cuánto saldría? Menos 59. 59 Menos. entre 4. Signo del mayor. 50, Menos 59. 59 entre 4. Cuarto. Y eso vendría a ser ¿qué? Eso vendría a ser la respuesta. ¿Listo? Vamos acá. Esta es la función. ¿Qué es, profe? Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Va a llevar un elemento de A un elemento de B. Entonces, ¿qué sucede? Muy simple. Profesor, en la 11, 3 y 6 no cuentan. No, porque no, o sea, no te ayuda en nada. La cosa es hallar A y B. 3 y 6 es un elemento, déjalo ahí nomás. Pudo haber habido más elementos, puede haber estado el 5 con el 8, no sé, pero no, ya no, eso no. No le menos. Solo trabajo con los que yo necesito para hallar el valor de A y B.
¿Listo? Acá. Dice, ¿no? Este son elemento A, elemento B. Entonces, tú tienes que tu conjunto A, el conjunto 2. A ver, vamos a hacer. Epa. Hagamos con esto. Hay tiempo, pero. ¿Quién me da la hora? 9:53, profesor. Suficiente. Ahí está. Este es el conjunto A, formado por los elementos 2, 3, 4, 5. Mi conjunto B, formado por 3, 7, 8, 9, 10. La función es una función, ¿ya? Que está representado por ¿quién? Por 2x menos 1. ¿Y qué quiere decir 2x menos 1? Que ¿quién va a ser x? El elemento de acá. Entonces yo te pregunto. Ya, amarillo. El 2, ¿con quién va el 2? Ahora, primero entiende lo que te dice esta función. Esta función, si te dice 2x, te está diciendo que multipliques por 2 y le restes 1. Esta es tu 3. máquina, esta es tu máquina. ¿Qué vas a hacer? Por 2 y menos 1. Si introduces Tres. el 2, ¿qué te sale? 3, listo. 3. Tres. Ahí está. Si introduces el 3, ¿qué te sale? El 5. 5. Ah, ¿Hay no, 5? sí, 5. No, No, profe. no hay No, cinco. por lo tanto, él no puede trabajar ahí. Muy bien. Si introduces el 4, 7, 7. 7. 7. Ahí está. 7. Si introduces el Y el 5, 9. 9, 9. 9. Listo. Entonces, ahora sí. Dime el dominio. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. El dominio, ¿no? ¿Quién sería el dominio? 2, 2 y 4 y 5. 2, 4 y 5. ¿Quién sería el rango? 3, 7 y 3, 3, 9. 7 y 9. Claro, 3, 7 y 9. Ahí está. Zamorra, qué bien. Listo. Ya, invítame, Mazamorra, yo también quiero. ¿Listo? Ya, Tómale profe. captura. Tómale captura, vamos, tómale captura. Ya, me envías por delivery, ¿ya? Vamos, tómale captura. Ya, profe. Ya, profesor. Listo, muy bien, chicos. Ya, ahí nos quedamos. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima semana. Asistencia. Asistencia no va a Profesor, pasar. una pregunta. Dime, En dime. Profe. las anteriores, si profesor no te dice ni mínimo ni máximo, ¿cómo sería? Profe, ¿Cómo sabría si es menos? Profe, menos- asistencia. Sí, sí, sí. Menos un número o más. A ver. ¿Cómo? Ah, ya. Si no te dice máximo, lo que pasa es que te tiene que decir, si hay dos valores, ¿no? Como el caso de acá, creo, el problema 7, ¿no? O el problema 5 y Profesor, 6. si no te No. dice No, mínimo ni te tiene que máximo. decir, te tiene que decir. O lo otro, por ejemplo, sería, por ejemplo, en vez de que te pongan esto, te podían poner así. X pertenece a los enteros positivos o los enteros negativos, por ejemplo. O sea, tiene que ser un negativo, ¿no? O podría ponerte que X pertenece a los reales negativos también, ¿no? Algo así. Por ejemplo, como te pide el máximo valor, también te podría decir esto, ¿no? Que X pertenece, por ejemplo, a los enteros positivos, o te puede decir que X pertenece a los reales positivos. Pero si tienes dos posibilidades, siempre te tiene que decir uno de ellos. Ya te tiene que decir uno de ellos. ¿Listo? A ver, asistencia, ¿no? Ya voy a pasar asistencia. A ver, vamos a detener Ya, esto. profesor.